piensan que no está hablando de Babilonia, sino una forma de hablar de Roma, como la del centro del Imperio Romano. Y Pablo escribe entonces desde, más posiblemente desde Roma. Elías, juntamente con nosotros, Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Quién sería ese Marcos? Pedrito era casado, tenía suegra, ¿cierto? Pero nunca se nos hablan de ellos, pero nadie siente que este no es un Marcos, no es el hijo Marcos, sino un Marcos también oriundo de Jerusalén. Pedro y Marcos son como llavías. Pedro como que ayudó a recuperar después de la batalla que tuvo Marcos con Pablo. Pablo era como más acelerado, Pedro como que, yo creo que Pedro, por haber experimentado la gracia de la caída de Pedro y la restauración, yo creo que estaba como más preparado para ayudar a que este Martín la amarró, más ayudarlo a... ¿sí? Y por eso el Evangelio de Marcos también, mucha información del Evangelio de Marcos, muchos piensan que viene la continuación de todos los juegos que le contó Pedro. Os saludamos unos a otros con ósculo de amor. ¿Qué es un ósculo? Me acuerdo con una muchacha y le pregunté a mi abuelo que estaba leyendo la Biblia, la López del ósculo santo. Entonces yo con un muchacho para le dije, ¿qué abuelo? ¿Qué es un ósculo santo? Pues, ¿qué es la diferencia entre un ósculo santo y un ósculo normal? Me mira y me dice, por ahí 2 minutos. Y este abuelito tiene humor, qué bueno. La paz sea con vosotros y los que estáis en Cristo. Una flechita que vale la pena recordar es el año 64. No soy muy historiador, pero sí hay ciertas fechas en la historia que son muy importantes. El año 64 es el año en que se quemó Roma. Y entonces Nero le echó la culpa a los cristianos. Es como si hubiera un incendio bien grande aquí en Pereira y el alcalde le echa la culpa a los venezolanos. Pero una buena forma pues como de encartarse del problema. Entonces todo el mundo le cogió bronca a los venezolanos porque nos quemaron la ciudad. Y saben que después del año 64 hay una persecución bastante fuerte para los cristianos. Y esta carta está escrita un poquito después, desde Roma, escrita a Asia, lo que es hoy día Turquía. Mi propuesta, hermanos, es que vamos a leer toda esta carta juntos. Uno puede sacar pedacitos y pedacitos, pero a veces creo que nos tomamos el tiempo y leamos toda la carta. ¿Les parece? Y tratar de, ya conocemos algo de Pedro, y ya el aceleradito, como dijo Ricardo, a lo mejor 25 años más tarde los evangelios nos están pidiendo esta carta y como tratar de visualizarlos escuchando a Pedro decir estas cosas. Uno cuando viaja, pues, no ve diferencias entre el pueblo y Dios, no ve cosas diferentes, cosas que lo asustan y cosas que parecen interesantes. Unos años atrás me invitaron a unas conferencias en un centro en Kirguistán. ¿Saben dónde queda Kirguistán? Eso es cerquita de la China, porque eso era hasta la Unión Soviética, ¿cierto? Kirguistán, eso. Por allá en Kirguistán, una galería hasta preparada, me da 3 policías. Y me sacaron la plata de la billetera. Entonces dije, este parece como hasta peor que Colombia. Me dieron la billetera, todo, entonces me entregué. Y mientras estaba como revisando la billetera, me apuntó los zapatos, ¿y eso qué? Yo creo que hice así. Y en ese momento que hice así, algo pasó con la billetera. Y me di cuenta, ya la casa que me tocó a mí un quintico y ya no tenía plata. Pero el punto es el siguiente, eso es una anécdota. Es que los cristianos, donde yo estaba en una conferencia, cuando oran se ponen de pie y hacen así, con las manos. ¿Usted qué hace cuando ora? Usted cierra los ojos. ¿Y por qué? ¿No le parece raro que no hay ninguna sola persona en la Biblia que ora con los cerrados? O sea, no es que sea un pecado, una costumbre que hemos desarrollado,
y nos cerramos los ojos. Y la Biblia muchas veces mira al cielo, mirando al cielo, oraba y así. Pero esa vez en consejería le dicen a uno, cuando usted está orando por alguien, mire lo que estoy orando por él, o por ella, para ver, a veces el Espíritu de Dios obra en algo, usted quiere ver qué está pasando. ¿Sí? No es decir, ahora con los ojos abiertos. Es cuestión de costumbre. Entonces, el caso es que están todos orando con las manos abiertas y paradas. Y cuando dieron la mente, después de la oración, ¿yo qué hicieron? Todo hicieron que sea. Y varios tenían barbas. Entonces yo digo, ¿sabes quién tiene las manos sudorosas? Parte como limpiando las manos sudorosas. Entonces, claro, yo dice, no más tarde preguntemos y eso de eso así, ¿qué es la cosa? Si que no es que estamos orando, estamos buscando las bendiciones del Señor. Y las vamos a recibir y al final de la oración nos levantamos. O sea, que es un acto simbólico. Bonito, no es que hasta el momento introducir la práctica que aquí entra de las asamblea, así ya puede ser ya. No, sencillamente uno aprende, pero una cosita que sí noté es que tiene una cultura que cuando lee la Biblia no entiende. ¿Por qué? No, es que no solo, como dijo el hermano Julio hace unas noches, no solamente una Biblia, es las Sagradas Escrituras. Entonces, así como uno no escucha el himno nacional, puede echar la cama. Sino que normalmente es el patriota que baja con el himno nacional, si se emite un acto de respeto, hombre, no es que uno tenga que hacerlo, pero ahorita si nos ponemos del día en que estemos leyendo pues la carta de Pedro. ¿Les parece? Pedro le está escribiendo a cristianos que están pasando por muchas dificultades. Ese es el tema, pues, ese es el enfoque. Yo quisiera invitar a 5 voluntarios y el otro 3 hermanos, 2 hermanas, o así algo más o menos, para que lean el capítulo. Pasa aquí adelante, hermano, y vamos, y no es leyendo las carreras, es leyendo suficientemente lento para que todos vamos entendiendo la cosa. Muy bien. Capítulo. Buenos días, Dios bendiga. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos, obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia,
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda la detracción. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y os que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra y tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernantes como por él, guiados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos a todo el respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos, afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y soportáis, mas si haciendo
lo bueno sufrir y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, al cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto a vuestro pastor, obispo de vuestras almas. Muchas gracias. Entonces, después del hermano Eduardo, con todas las hermanas, una buena voz. Capítulo 3. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, verso 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os perturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Muchas gracias.
Cristo padeció por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos con el mismo desenfreno que de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. El fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá una multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Muchas gracias, hermano. Capítulo 5. Apacentar la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione,
afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducta de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Bonito leer toda una carta, ¿no les parece? A mí me encanta el proyecto de memorización de versículos y eso es muy útil. Hace años comenzamos el proyecto y el peligro es pensar usted que la Biblia está llena de versículos más sueltos como la Biblia está en libros, en cartas. Y tú no es como se ve toda la carta, es que allí Pablo está escribiendo ahí como un flow, y hay cosas que animan y cosas y versículos para estar predicando los muertos, como era eso. Bueno, y uno puede leer y vuelve y sigue, y bueno, cuando usted está en la emocional leyendo así, cuando usted encuentra un versículo complicado, no para de leer. Como dicen, leer la Biblia así es como comer pescado. Usted cuando encuentra una espina, usted no deja de comer. Usted pone la espinita al lado y sigue comienza. Y entonces los versículos difíciles son para periodos de estudio bíblico más adelante. Pero no sé, porque si usted pone como en vez de alimentarse la palabra, se pone a hacer investigación. Y sí hay un buen lugar para la investigación, pero sí, hay que comer. Ese es el objetivo de la palabra, alimentar. Los sonidos de los intestinos. Estaba preocupado. Cuando estaba leyendo esta carta un tiempo atrás que devocional, pero me cogió la atención el versículo 6 del 1. Por lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un tiempo tienes tiempo, es necesario que tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Sigue chillando, que la ponemos voltearlo para adelante un poquito, evitar el eco, la retroalimentación. Entonces, aquí está Pedrito escribiendo una carta a cristianos que están pasando tiempos difíciles. Yo que aprendo de Pedro de cómo animar a hermanos pasando tiempos difíciles. O sea, con esas gafas me la puse a leer. ¿Qué aprendo de la manera en que Pedro anima a otras personas? Y entonces eso da como cierta perspectiva uno de la carta, estamos leyendo, ¿qué fue lo que él hizo? A mí me gustan mucho las cartas del apóstol Pablo porque él es un hombre muy estructurado. Casi todas las cartas de Pablo, o sea, la mitad, la primera mitad es teología y la segunda mitad es la aplicación de la teología. Romanos 1 al 11, teología, Romanos 1 al 1, por lo tanto, y empieza la práctica. Efesios tiene lo mismo, los primeros 3 capítulos, teología, y la práctica. Sino que el Pedrito más desorganizado. El Pedrito como que parece más como una piñata llena de cositas, pero no más por organizar. Y a mí me gusta organizar las cosas, pero uno lucha en organizar la piñata. Santiago tiene el mismo estilo. Y bueno, eso muestra que Dios usa de toda clase de personas. Pero sí noto entonces que aquí en esta carta de Pedro no se encuentran las dos cosas que tiene Pablo. O sea, hay cuestiones teológicas y hay cuestiones bien prácticas, hay de las dos. Entonces lo que yo quisiera hacer esta mañana es enfocarme al punto teológico. ¿Qué teología viene Pedro a compartir con hermanos y hermanas que están pasando por dificultades? Si usted piensa que si un hermano está bien llevado, ¿para qué teología? No, pues yo creo que la teología ayuda y por eso es que la usa. Y de pronto mañana miramos algunas de las cosas prácticas que vemos que Pedro utiliza para motivar y estimular. De paso, ¿quiénes son los lectores de este libro, de esta carta? ¿Quién está escribiendo Pablo? Para Pedro.
¿A judíos o a gentiles? Judíos. Pues hay ciertas partes que uno cree así, como Pedro era el apóstol para los gentiles, para judíos, y Pablo era el apóstol para los gentiles, entonces le está tirando a los, está escribiendo una carta a los judíos que están dispersos en Asia Menor, en Turquía. Pero hay ciertos versículos que uno dice, no le cae a un judío, esto es un gentil. ¿Sí? Por decir algo, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no como promesa los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Pues a un judío no puede decir que estando en ignorancia. Aquí sí te debe decir eso. ¿Sí? O capítulo 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de nuestra buena manera de vivir. Un judío como que buena manera de vivir. Nosotros hemos tenido una vida muy noble, pues, con la ley y todo eso. En cambio, los gentiles sí tienen una buena manera de vivir. Capítulo 4, versículo 3. Ya basta para haber vivido, haber hecho lo que agrada a los gentiles, estando en nuestras lascivias, concupiscencia, embriaguez, orgías, un estilo de vida que no caracterizaba a judíos. Entonces yo concluyo que esta carta fue escrita a los dos, a los judíos y también a gentiles. Y esto me da una lesioncita, porque usted lee en Gálatas 2 dice que Pablo dice, usted es el apóstol para los judíos y Pedro y Pablo el apóstol para los gentiles. Pero aún así, o sea, la especialización de Pedro eran los judíos creyentes. Y aún así se interesa de vez en cuando los gentiles. Y a mí me deja la lección, usted de pronto tiene ciertos llamados específicos en su ministerio, y lo hagan. Pero de vez en cuando Dios también lo va a utilizar para hacer una cosa que está fuera de su zona de trabajo. Yo lo hago ahora con niños, no es lo mismo. ¿Sí? Yo sé antes de entrar en la escuela dominical, pero años que no hago de eso. Y si me dicen, ¿usted quiere enseñar a los niños? Yo les saco el cuerpo. Qué bueno, no, hay un bueno para eso. También, denme a mí de los 17 para arriba me apunto yo. Pero de vez en cuando sí me hago. En otras palabras, enfóquese principalmente donde están sus dones y sus ministerios. Pero de vez en cuando, el Señor lo va a utilizar para hacer algo fuera de su normal área de servicio. Pablo le dice a Timoteo, mientras llegue, dedícate a la lectura. La lectura de la palabra de Dios es edificante, hermano. Y aquí un consejito, si usted pronto llega a una reunión en su asamblea y no hay nadie que predique, nadie vino preparado, no vinieron no sé qué. Entonces hay que pararse a decir cualquier cosa porque estoy como maravilloso, hay que hacer algo, hermano, le pongo un capucho bien caliente y de hecho va a ir ¿cómo hacemos? Hermano, no se estrese. La lectura de la palabra edifica. Yo pienso que es mucho mejor pararse y leer una carta así lentamente, o después cuando para hacer un corto comentario y siga leyendo. Y la lectura de la palabra nos alimenta. ¿Sí? Y no estoy en contra de las prédicas, también es necesario, edificante, pero la lectura de la palabra en sí hace bien. Hablaba con Marco esta mañana sobre el temita cuando el hermano despierta temprano por la mañana, tipo 3 de la mañana, 4 de la mañana, en vez de ponerse a molestar a la mujer, se pone audífonos y empieza a escuchar mensajes. Para que los días sigan durmiendo. Yo le dije, es que un amigo mío en Londres, con esos días de cassettes, ¿se acuerdan? Los más viejos que se habían los cassettes que existían antes de. ¿Sí? Entonces uno llevaba un worker, un cassette y ponía audífonos, todos los días trotaba y escuchaba. ¿Qué escuchaba él? A él no le gustaban mensajes, sino la lectura de la Biblia. Y cuando él estaba comentando esto, que él trota escuchando Biblia todos los días, a mí se está lavando el cerebro usted con eso. Y el hermano dijo, ¿qué es eso? Eso es lo que estoy haciendo. Y mi cerebro me necesita lavado todos los días. La cantidad de cosas que aparecen en el cerebro. La palabra de la lectura de la palabra, usted delante, si yo le digo a usted no aparece, el resumen del libro pues, de la carta. Y tengo esta pinta como la organismo. O sea, hay mucho, pero en la lectura el Espíritu Santo coge pedacitos y se los aplica. Y el resto pasa. Y está muy bien así. Bueno, ahí encontré 7 doctrinas que Pedro utiliza acá para animar y motivar a los creyentes que estaban pasando tiempos muy difíciles.
Y entonces, esta sesión hasta las tenemos 15 minutos, ¿cierto? Los versículos sí los tienen ustedes en el folder. Entonces yo voy a dedicar la doctrina de Dios. Entonces él comienza, hay varios versículos que dice, habla, ¿te acuerdas del capítulo 1, versículo 2? Vosotros sois elegidos en una presencia de Dios Padre, santificados por el Espíritu, en la obediencia, ser rociados por la sangre de Jesucristo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, mencionado en el versículo 2. Involucre la Trinidad al comenzar su carta. También dice que Dios es santo, por eso hay que ser santo, que Dios juzga a cada uno con justicia, que Dios es el creador, soberano. La doctrina de Dios, importante. Y esto nos resalta un poquito, vosotros sois elegidos de Dios, predestinados. Ya tengo como conversaciones ya en este retiro de más, ay, no, tiene la predestinación, está como calentando mucho, que el libre albedrío y que la predestinación, que si nosotros podemos escoger, es que el libro albedrío, ¿sabes el libro albedrío? O sea, que uno puede escoger, y los otros que no es que Dios ya escogió, que tocó, y que esa doctrina, hermano, están llegando no sé qué por internet y en la iglesia, que el libre albedrío no existe, que todo eso. Hermano, esa discusión no es de los últimos 3 o 3 años. Que yo sepa, se volvió fuerte desde hace 500 años, en la Reforma. Y entonces polarizó un poco pues ahí la Reforma a los cristianos, algunos que seguían mucho la enseñanza de un señor Calvino, no sé si era Calvo o no, pero aquí una buena barba, y él le tiraba más por el lado de la predestinación, de que somos elegidos y todo ese lado, y otros eran más por el lado que es que venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, amén. Vea, venid, uno puede escoger. He aquí estoy a la puerta llama. Si alguno, vea, si uno puede abrir o no abrir. Entonces ese es el lado del libre albedrío que puede escoger. ¿Cuál de las dos es el mensaje bíblico? La soberanía de Dios, que Dios elige desde antes, usted pues, le tocó, por la idea que usted puede escoger a ser Cristo o rechazar. Ambas son bíblicas. No se deje polarizar. ¿Sí? Es como que preguntan, ¿quién es más importante, la Biblia o el Espíritu Santo? ¿Ah? Jesucristo o la Biblia. Usted, yo puedo ver Cristo con ambas manos y la Biblia con ambas manos. No me dejo polarizar, no me deje que eso ocurra. ¿Sí? Ambas, y que sea eso fácil de explicar que Dios en su soberanía ha escogido, hombre, y que al mismo tiempo usted puede escoger. Eso es difícil de comparar, son partes como diría yo los misterios que hay en las escrituras, sino que la doctrina tiene ciertos objetivos. Entonces, cuando uno está bien achantado, está persiguiendo, uno pregunta, esta gente en el si está en el momento, ay, ¿será que sí soy hijo de Dios? Vea cómo sufre. ¿Cómo era un padre que me deja sufrir tanto? ¿O será que no estoy bien convertido? ¿O será que no soy hijo de Dios? ¿O será que es las dudas? Entonces, pero es que ustedes son elegidos, La enseñanza de la soberanía de Dios y la elección de Dios es una enseñanza clara para el cristiano, para fortalecer. Eso no es un tema evangelístico. Se sientan con nosotros, ¿será que me leyeron? No sé. ¿Quién se para? La mejor ilustración que yo encontré y nunca se me ha olvidado, imagínense una puerta bien grande, un portón, ¿sí? Y por este lado del portón dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Bienvenido. Bienvenido. Y sí, voy a seguir a Jesucristo. Usted entra por el portón. Y cuando usted vea, voltea atrás y aparece otro aviso. Bienvenidos los elegidos del Señor. Cuando usted está adentro, se da cuenta que usted es elegido. Pero por fuera usted no sabe. ¿Sí? Y entonces ambas doctrinas tienen su lugar, y cuando personas están pasando por dificultad, no depende solamente de ustedes, que Dios lo tiene a ustedes en mente, en corazón. Dios ve sus dificultades. Vamos a la doctrina número 2, la doctrina de Jesucristo. En capítulo 1 vemos que Cristo resucitó de los muertos, que Él es un Señor y que es bueno, que para los que creen Él es precioso.
que Cristo es el pastor y el obispo de vuestras almas, que Cristo padeció por nosotros dándonos ejemplo, Jesucristo es el príncipe de los pastores. ¿Por qué será que Pedro le mete el tema de Jesucristo a esto? Hermanos, porque es clave. Los discípulos dicen, nosotros predicamos a Cristo y a Cristo resucitado. Años atrás, me acuerdo que hice una predica en una parte mi papá estaba escuchando. Y no sé si estaba explicando algo, pues, ni me acuerdo del tema. Y después mi papá me dijo, no, muy bueno, pero estoy muy bien. Él no se olvide de meterle a Cristo en el tema. No escuché la palabra Cristo en la predica. Porque todo Cristo es central en todo. Y usted puede estar explicando cualquier doctrina de la disciplina si Cristo no tiene su lugar en su enseñanza, vamos torcidos. Más que eso, es Cristo el que nos motiva. ¿Sí? Sin haberle visto, como dice, Él es precioso, amén. Hermano, es que el tema de Cristo es el que nos calienta el corazón. No es el centro bíblico, la doctrina, la posición de la mujer en la iglesia o el matrimonio, todas las cosas tienen su lugar, pero es Cristo el que motiva y por eso tiene que tener un lugar importante. Esa es la dinamita que hace disparar el cohete. Y por eso también está visitando a alguien que está en un hospital problemado. En alguna parte hable de Cristo. Yo creo que entierro hace 2 meses. Una parejita que de la de nosotros, jóvenes, pues. Y entonces de vez en cuando pues, estamos juntos. Tiene una fecha pues para estar con ellos. Y cuando primera vez se me murió la hermana. Una pareja de otra congregación. Primera vez que me toca tachar. Un momento para más fuerte porque se me muere el tiempo. Pues me quedó una talla libre. Y entonces yo fui al funeral y el pastor de la iglesia dijo, faltando un día para ella morir en un caso como agresivo en el hospital, ella me mandó a llamar. Entonces yo pensé, no, tendrá dudas, no quiere hablar del funeral, de cómo organizar las cosas, de no sé cómo era la cosa. Ahí vamos, después listo el viaje. Y entró al hospital, junto a la hermanita del hospital. La hermana lo miró con una sonrisa de, hermano, háblenme del Señor Jesucristo. Pues bueno, que él nació, que hijo de Dios, que tanto lo amó, que se entregó por nosotros, que él es el pastor de los pastores que preocupa por nuestras almas y empezó a hablar y primero dijo, no, ya, eso sí. Entre poquito puedo hablar con él y quería escuchar esto. Y al día siguiente murió. Digo, a mí me quedó eso. Es que Cristo es quien lo es. Sí, no se me olvide, hermano, no se habla, no es cuestión de doctrina secta, es Cristo y Pedro también utiliza varias veces acá, es Cristo. Y eso nos anima como ejemplo, que él también sufrió injustamente, y me imagino que ellos también estaban sufriendo injustamente, pero si mi Señor también pasó por ahí. Tercera doctrina, lo del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos santifica, capítulo 1, que el Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras, que empodera el Evangelio. Me timbró lo que yo hermano Julio hace como 3 días, que hace rato no escucho una predica sobre el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Vea, el hecho, nosotros somos humanos, somos como péndulos. Entonces, cuando de pronto hay unas congregaciones que a todas están hablando del Espíritu Santo, entonces vamos a corregir, nos vamos para otro lado. Si hay congregaciones, todo el Padre, y todas las reuniones están hablando de plata, y nosotros no vamos a hablar de plata. Y Cristo te habla de plata, pero nosotros no, porque siempre nos vamos. Pero el Espíritu Santo también es un tema que es importante para creyentes que somos, que están pasando por dificultades. Que somos sellados, hermano, que sigue en la dificultad, sellados con el Espíritu Santo. Que tú tienes el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da poder, el poder para poder resistir, tener las fuerzas. Es que el Espíritu Santo no está independiente de Jesucristo, es el mismo, un Dios verdadero. Dios en acción es el Espíritu Santo, aquí en la tierra. Importante. Cuarta doctrina.
veo que varias veces con el tema de la salvación nos rescató nuestra mala manera de vivir por su sangre preciosa. Capítulo 2, Cristo no hizo pecado alguno, padeció por nuestros pecados. Capítulo 1, versículo 4 dice, tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. O gloria inmarcesible. ¿Qué quiere decir la palabra inmarcesible? No mancha. Yo la busqué en el diccionario, yo no la inventé. Que no se puede marchitar. Inmarchiticible. Es una mata que usted compra y al rato ya está poniendo el cafecita. No, es que lo que la salvación no se marchita, no queda verdecito y bonito a largo plazo. Hermano, el tema de la salvación, y también diría yo una vez ahí, la seguridad de la salvación, que eso no se marchita, que tenemos una corrupción, una herencia incorruptible, no se puede corromper, no se puede contaminar, no se puede marchitar. Versículo 5, guardados por el poder de Dios mediante la fe para esta salvación. Ese tema de la salvación nos da paz y tranquilidad en medio de las tormentas. Es un tema también importante. Y claro, algunos piensan que, bueno, si tú ya estás casado, tú puedes vivir de cualquier manera. Pues sí, usted puede estar casado y sigue siendo vivir de cualquier manera, pero qué tristeza. Uno se casa porque quiere ser la mujer feliz. Uno se entrega a Jesucristo porque quiere servirle, quiere vivir para Él. La motivación. Y uno puede conocerse, sí se puede. Pero si usted se tuerce, sigue siendo casado. Qué triste. Y el cristiano que se tuerce, pues sigue siendo un hijo de Dios. ¿Cómo lo llaman? Un hijo de Dios carnal. No carnicero, carnal. Un hijo de Dios que da tristeza al corazón del Padre. Pero la seguridad de la salvación, la herencia que tenemos incorruptible, genera aliento, hermano, cuando estamos pasando en tiempos difíciles. Amén. La doctrina número 5. La doctrina de las Sagradas Escrituras. Y muchas veces cuando estamos hablando de la inspiración de las Escrituras, vamos a 1 Pedro, ¿cierto? Que las Sagradas Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo. El capítulo 1:23 es palabra de Dios que vive. La palabra de Dios permanece para siempre. Es importante tener una perspectiva alta y sublime de las Sagradas Escrituras. Por eso me gustó mucho el comentario ese del libro de Sagradas. No es que esto contiene la palabra de Dios, es palabra de Dios, y cuando uno tiene una visión, diría yo, saludable de la inspiración de las Sagradas Escrituras, entonces las promesas de Dios acá tienen fundamento. No es que por ahí hay una expresión muy bonita ahí de David, que David está con el buen ejemplo, que canta ahí con los salmos. No, es inspirado por el Espíritu Santo y eso me llega. ¿Sí? Importante tener confianza en la palabra de Dios. Y luego dice Pedro también, como leche espiritual no adulterada. ¿Cómo es esto que esto ayuda a crecer? En medio de las dificultades hay que seguir creciendo. El enfermo, si quiere mejorar, se tiene que seguir comiendo. Que no tengo ganas, coma sin ganas. Que no tengo dientes, líquido es la cosa y en la licuadora lo metemos. Aquí no soy capaz de abrir la boca, entonces con un suelo también la forma de meterle agua. ¿Sí? Porque sin alimento no hay progreso. Hermanos, necesitamos este alimento en dificultades, toda la vida, pero especialmente en dificultades, donde siga alimentándose la palabra. Sexta doctrina que yo creo que esta cartica es la doctrina de la iglesia. Y no es cuestión de estar trabajando en un grupo cristiano, no. El tema de la iglesia es la casa espiritual, un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, del capítulo 2, versículo 5. La iglesia tiene a Cristo como fundamento, versículo 8, 2:9. La iglesia hereda alguna de las grandes bendiciones del pueblo de Israel. Es un linaje escogido, es un real sacerdocio, es una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Jesucristo.
Es que la iglesia, hermanos, es una grey, o sea, es una grey, son ovejitas, y ahí va Pedro en el capítulo 5, dice, ancianos, preocúpense por la grey del Señor, no como mandones, sino alimentándola, cuidándola a las ovejas. Y entonces me puse a pensar, bueno, ¿por qué será que Pedro puede hablar de la iglesia cuando no la están sufriendo? ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué bendición? ¿Qué objetivo? De pronto el hecho de hablar de la iglesia que el fundamento es el Jesucristo le da estabilidad. Si llegan las persecuciones y gente quiere acabar con la iglesia, y uno piensa, no, aquí en Colombia no va a pasar eso. Hombre, uno que agarrar con Europa que es más difícil ser cristiano. ¿Sí? Hay ciertas cosas bíblicas que si lo pueden hablar diciendo eso públicamente, pero lo tratan de ponchar. Eso no se puede decir. Y a través de los años han habido diferentes movimientos y cosas que tratan de eliminar al pueblo cristiano, acabar con el cristianismo. Es que el fundamento es Jesucristo, no tiene que acabar con eso. La iglesia de Jesucristo, es el cuerpo de Cristo. Entonces, en medio de las dificultades, aquí va a acabar con nosotros, aquí se va a acabar el pastel. Pues la iglesia local sí se puede acabar. Y algunos piensan, ¿qué desastre si se cierra una asamblea? A mí yo no lo veo como un desastre. Pues que bueno que sigan, pero si ya no necesitan, que se acabe. Es como un restaurante. Pues si el restaurante está dando una comida y necesidad, pues que bueno, está sirviendo la comida. Y si ya nadie compra ahí, ay, qué lástima que está cerrando, es que no hay nadie, ya todo el mundo se fue, entonces ¿para qué un restaurante? Pero la iglesia de Cristo sí permanece para siempre. Y ese es el fundamento. Y cuando de pronto una asamblea se cierra acá por la puerta, abre otra parte, donde está la gente, donde está la iglesia, donde está el pueblo de Dios. ¿Sí? Y no estoy como criticando asambleas pequeñas ni nada de eso, no, se llega mientras haya felicidad y hay un llamado, hágale. Sino que veo que lo principal es que la iglesia permanece. Y eso es lo importante. Y que lo que estamos sufriendo, lo están sufriendo hermanos también en otras partes del mundo. Yo hace unos 3 o 4 meses le hice un viaje a Albania, una conferencia cristiana en Albania, hace una semana me llevé las cosas, me invitaron a una conferencia y dije a Joana, vamos. Y después nos fuimos a pasear por Albania. Pues es barato por allá, le dicen, y entonces uno por internet se encuentra un hotelcito y se puede alquilar un carrito pequeñitos, ahí nos alquilamos un carrito y nos vamos a curiosear. Y la razón por la que me llamó la atención Albania es cuando yo era estudiante universitario, en el grupo de jóvenes orábamos por diferentes países. Y yo me acuerdo de la primera vez que orábamos por Albania, donde no había ningún conocido cristiano. Era un país comunista pequeño, país de unos 3 millones de personas, el tamaño de Tolima. Y era tan cerrado de que hasta a los rusos y los chinos, no, ese comunismo de ustedes no sirve. Hasta el presidente del país le puso que es una declaración de guerra a China. Pero los cristianos, eso no, el Estado era todo, ninguna fe, eso todo acabó con todo, tumbó iglesia, tumbó de todo. Y ahora hay muchos cristianos en la fe. Es que este es fundamento. En medio de dificultades, Cristo sigue dedicando su iglesia. Bueno, ya para terminar, la doctrina del futuro, o sea, la escatología. Hay varias referencias en esta carta sobre cosas futuras. En el capítulo 1:5, nuestra salvación será completa cuando regrese el Señor Jesucristo. Para alabanza, gloria, honra, cuando Cristo sea manifestado. Versículo 5:4, cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Por qué será, creen ustedes, que en medio para escribir una carta a hermanos que están pasando por dificultades, Pedro hace varias referencias a la venida del Señor Jesucristo? Cosas futuras. ¿Por qué será? ¿Qué objetivo? ¿Para qué ayuda a eso?
da contexto. Ningún dolor acá en la tierra es eterno, ninguna dificultad, todo es pasajero. Y Cristo viene. Y eso nos da como el contexto. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay varias porciones que dedican bastante a cosas futuras. Y usted mira bien, y me pregunta, ¿por qué dice Dios cosas sobre el futuro, que esto, el anticristo, que vamos a destruir un fuego, que esto viene? ¿Por qué nos da Dios cierta información? Para que montemos esquemas y diagramas. Yo he visto varios diagramas y pues en la asamblea tenemos cierto grupo, una asamblea, pues, cierto diagrama, que hay unas flechitas, y esto acá, hay bombillitos y una cantidad de cositas, que así va a ser el futuro desde la eternidad hasta la eternidad. Y para los grupos cristianos tienen unos esquemas diferentes, que recuerdan, que ponen, cada uno tiene usted por internet se pone a buscar escatología y dibujos, y una cantidad de diagramas por interesantes, complicados. El objetivo de la profecía bíblica no es para que montemos diagramas, y no es que sea malo tratar de sacar un diagrama. El objetivo de la profecía es motivarnos en el día de hoy. ¿Sí? El objetivo de Pablo escribir algo del futuro es para que ellos permanezcan fieles en medio de las dificultades. En la segunda de Pedro, carta de Pedro, dice que todo va a ser destruido por fuego. Entonces, ¿cómo debe usted vivir hoy en día? De una manera santa y piadosa. Está muy entusiasmado usted con su carrito, su casita, todo va a ser quemado. Gócela, úsela para la gloria del Señor, pero eso todo se va a quemar. Corrija el corazón. 1 Corintios 15, el capítulo sobre la resurrección. ¿Qué clase de resurrección vamos a tener? ¿Cómo será nuestro cuerpo glorioso? ¿Cómo va a ser la cosa allá? ¿Cómo termina 1 Corintios 15? Termina con el versículo 58. ¿Y cómo dice el 58? Vamos a leer el versículo y luego terminamos. Este es muy bonito. Así que, hermanos, ahí está la conclusión de la profecía del tema turístico. Así que, hermanos y hermanas, en el igual míos, amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La idea de Pedro de escribir sobre cosas futuras, la razón que usted va a predicar, va a enseñar recursos sobre la escatología, no es para llenar la cabeza de muchos detalles, es para motivarnos a vivir bien en el presente, sin apegar, usar las cosas materiales, pero no apegarnos de las cosas materiales. Amén. Padre, te damos gracias por esta cartita que inspiraste a Pedro a dar para nuestro beneficio. Señor, te damos gracias por las grandes promesas. Señor, te damos gracias, Señor Jesucristo, que eres central en todo. Que no te hemos visto, pero te amamos, Señor. Y tú eres la motivación para nuestra vida cristiana. Nos encomendamos para el resto de este día en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias.